Iniciaremos la discusión en lo general del dictamen. Están inscritos los senadores Benjamín Robles Montoya del PRD para razonar su voto, el senador José María Martínez y Martínez del PAN a favor, la senadora María Cristina Díaz Salazar PRI a favor y la senadora Angélica de la Peña Gómez PRD a favor. No habiendo más inscritos, se cierra la lista. Por favor, tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya del PRD para razonar su voto. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Efectivamente, cuando comenzó la presente legislatura hace poco más de un año, sabíamos que en nosotros recaía la gran responsabilidad de elaborar el Código Procesal que daría paso a la aplicación de un nuevo sistema de justicia. Y fue una responsabilidad que asumimos conscientes del retraso en la implementación del sistema y del plazo que se estableció para ello en el decreto de reforma constitucional del 18 de junio del 2008. Pero sobre todo, conscientes de la urgencia de nuestro país y del reclamo de las mexicanas y de los mexicanos por contar con un sistema de justicia eficaz, transparente y justo. Este dictamen, este proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, es el resultado de largas jornadas de trabajo que a lo largo de un año se dieron y por supuesto que refleja el esfuerzo y el compromiso de muchas personas para lograr la mejor herramienta normativa posible. Lo que comenzó como un proceso de construcción de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales terminó en la elaboración de un código único para toda la República Mexicana. Por eso mismo creo que es justo reconocer y felicitar en primer término a los integrantes del Consejo Técnico por su valiosa participación y su dedicada labor para construir este código. Y desde luego, no podemos dejar de mencionar a diversos sectores sociales y académicos que hicieron llegar sus aportaciones con el ánimo de lograr el mejor código posible. Por supuesto, como lo han hecho otros senadoras y senadores, también hay que reconocer la apertura y disposición de la Comisión de Justicia, particularmente de su presidente, el senador Gil Suart, y lo mismo de la senadora Arely Gómez y del senador Camacho Solís, de todos los integrantes de las comisiones dictaminadoras, que abonaron sin duda, como aquí reiteradamente se ha dicho y yo lo subrayo, a la construcción de este dictamen. Y fue esa apertura la que sin duda le permitió al grupo parlamentario del PRD contribuir activamente con más de 40 observaciones y propuestas tendientes a eliminar disposiciones y rasgos propios del sistema inquisitorio, garantizando y potenciando la protección de los derechos humanos y la conformación de un sistema genuinamente acusatorio, particularmente en preceptos referentes a figuras como el caso urgente, las medidas cautelares, la denuncia anónima, la nulidad de la prueba, actos de investigación sin control judicial, pueblos y comunidades indígenas, que era un tema fundamental para quienes representamos al estado de Oaxaca, tan solo por mencionar algunos de ellos. Propuestas todas estas que tuvieron eco, reitero, gracias a la disposición de la Comisión de Justicia y de las demás comisiones dictaminadoras, y que por supuesto que aportamos con el pleno convencimiento de que este nuevo sistema de justicia debe cimentarse en premisas fundamentales de respeto y de observancia a los derechos humanos y a la presunción de inocencia,
es decir, un sistema de justicia que tenga como fin no solamente la legalidad, sino precisamente la justicia. Compañeras y compañeros senadores, la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales no solamente representa el cumplimiento de las obligaciones que el Congreso se impuso con la reforma constitucional del 2008, sino que es el paso más importante para la implementación del sistema penal acusatorio. Pero para lograr su plena implementación, como aquí ya también se ha establecido, y su adecuado funcionamiento, hay aún un largo camino por recorrer. Es decir, nuestra labor no termina aquí. Tendremos que modificar algunas leyes para armonizar este código, pero podemos estar seguros que hemos dado un paso fundamental. Quiero señalar para concluir, senador presidente, que a pesar del consenso alrededor de este dictamen, subsisten algunas preocupaciones como las relativas a las facultades que otorgamos a las policías. No contamos aún, hay que decirlo, con instituciones de seguridad pública confiables que puedan llevar a cabo labores de investigación de forma eficiente y profesional, y por ello nos preocupa que la etapa de investigación sea el eslabón más débil dentro del proceso penal y que al ser la base de todo el proceso repercuta negativamente en todo su desarrollo, enviciando así el sistema en general. Somos conscientes de que la eficacia del nuevo sistema dependerá fundamentalmente de la labor de quienes lo aplican, desde policías, agentes del Ministerio Público, peritos, hasta los propios jueces. Pero tendremos la responsabilidad de estar atentos al funcionamiento inmediato del sistema y continuar trabajando para contar con instituciones y servidores públicos confiables, honestos y profesionales. Felicidades a todos, enhorabuena, es cuanto, senador presidente. Gracias, señor senador Benjamín Robles Montoya. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador José María Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en pro del dictamen. Gracias, señor presidente, y con su permiso. Es un verdadero gusto ser parte de esta generación de mexicanos, pues sin duda nos toca afrontar retos históricos nunca antes vistos a la vez. Hoy como nunca se nos presentan espacios de oportunidad de grandes dimensiones. Es por ello necesario que con entereza miremos al futuro y tomemos las oportunidades de cambio para forjar un mañana más justo y más humano. Para México, uno de los grandes desafíos del siglo XXI lo constituye el tema de la justicia. Para nadie es ajeno que este rubro demanda trabajo decidido, ordenado e inteligente para generar un sistema de administración de justicia que defienda en todo momento la dignidad de la persona humana, que proteja cabalmente a la víctima u ofendido y con respeto absoluto a los derechos del proceso. En base a estos valores, se estuvo trabajando desde hace meses en la preparación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se realizaron mesas de trabajo abiertas, se formó un consejo técnico con expertos en el ramo penal y se montó un simulador de juicio. En general, fue un proceso de dictaminación y de estudio profesional, democrático y transparente. El proyecto que hoy estamos aprobando constituye un avance general en la modernización del proceso penal. Instituye en todo el país el sistema de juicios orales y contiene un sistema de juicio mucho más justo y expedito. El objetivo principal del Código es establecer el sistema acusatorio adversarial en un proceso homologado en toda la República Mexicana. Asimismo, precisa la forma en la que se llevarán a cabo los juicios en todo el país, cumpliendo así con el mandato constitucional en la materia. Además, establece los lineamientos para esclarecer los hechos en materia del delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño causado. Todo esto
en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entre lo que podemos destacar del nuevo Código Nacional está el proceso con mucho más expeditez, los términos son más cortos, la oralidad permite el desahogo de etapas de forma más rápida, se separa armónicamente las etapas procesales, lo que permite un mejor control de los derechos de las partes, se amplía la explicación de los principios que rigen el proceso oral, lo que permite sin duda una mejor observación de fundamentos constitucionales que hay en la materia. Existirá mayor transparencia, pues salvo excepción, todas las audiencias serán públicas. El derecho a una defensa adecuada fue ampliamente regulado en este código. Se establece armónicamente las competencias entre jurisdicción federal y la local, así como la facultad de atracción de la Federación en los delitos que la propia Constitución mandata. Delimita de forma más clara a las partes en el proceso penal, con lo que se puede garantizar de mejor manera el resguardo a sus derechos. Se hace parte en el juicio a la víctima o ofendido y a su asesor jurídico, lo que permite una mayor capacidad para la defensa de los derechos de quien lamentablemente es víctima de un delito. Garantiza con mayor eficiencia el debido proceso. Se han incorporado minuciosas disposiciones respecto a las formalidades que se deben observar durante la detención de un imputado, en la realización de inspecciones o cateos o en los procedimientos a seguir en las medidas de protección o providencias precautorias. Establece los acuerdos reparatorios que permiten en casos de delitos de querella culposos y de menor impacto terminar el proceso con un acuerdo entre las partes que garantice la reparación del daño. Aporta en el procedimiento abreviado una forma de terminación anticipada del proceso. En estos casos, el imputado reconoce su participación en un hecho delictivo y, como consecuencia, el Ministerio Público y el juez valoran la pertinencia de reducir la sanción que le corresponda. El asunto se resuelve de forma sumarísima y con esta alternativa se tendrá menos atrasos en todos los tribunales. El particular podrá ejercer la acción penal directamente, si la víctima así lo considera prudente, con lo que se amplían los derechos adjetivos de todos los ciudadanos. Quedaron incluidos mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de las comunidades indígenas y se protegen los derechos de los indígenas implicados en un proceso penal. En general, amigas y amigos senadores, se trata de un cuerpo normativo de avanzada. Moderniza el proceso penal, lo hace expedito y transparente, amplía los derechos de las víctimas y garantiza el respeto al debido proceso del indiciado. Por ello, felicito a todos en particular los del Consejo Técnico y demás senadores que intervinieron en la confección de este código. Es sin lugar a dudas un nuevo sistema de administración de justicia donde se tendrá un mayor apego a los valores humanos y jurídicos. Este nuevo Código Nacional de Procedimientos Electorales recoge importantes postulados de acción nacional, como es el respeto al eminente principio de la dignidad de la persona humana, el respeto a sus derechos humanos, la impartición de justicia pronta y expedita y, por supuesto, el principio de transparencia. Estamos ante la primera gran reforma al proceso penal en 80 años. La primera del siglo XXI, pues representa un cambio de sistema en todo la impartición de justicia en este país. A quienes participaron ampliamente en este proceso, reitero mi felicitación. Los integrantes de las Comisiones Unidas nos congratulamos y hacemos votos para que su implementación sea socialmente útil para todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, señor senador José María Martínez. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. Gracias, presidente. Compañeros senadores,
Se presenta ante el Pleno de este Senado de la República el resultado de un esfuerzo común dirigido a consolidar en México un nuevo sistema de justicia penal que va a cumplir con los estándares de un Estado democrático de derecho. El Código Nacional de Procedimientos Penales cumple con todas las expectativas fijadas y consolida un sistema de justicia penal equilibrado que protege tanto a la víctima como al imputado y es una herramienta para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y respeto irrestricto de los derechos humanos. El dictamen de hoy resulta del consenso logrado para que este Código Nacional, a partir del análisis de las 3 iniciativas presentadas por los senadores de las distintas fracciones parlamentarias que se enriquecieron por la evaluación de los expertos que participaron en los foros y mesas de trabajo, cuyas aportaciones fueron tomadas en cuenta por los integrantes de estas 3 comisiones. A nombre de mis compañeras senadoras Diva Gastelum, Hilda Flores y del mío propio, les agradecemos. Estamos ante un hecho histórico y sin precedentes, que ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de todas las personas que de manera directa e indirecta participaron en la elaboración de este dictamen. Aprovecho para resaltar algunos de los elementos que considero que son de la mayor importancia para el sistema de justicia penal. Primero, la distinción entre procedimiento y proceso, relevante para conocer los principios que deben operar en cada una de las etapas del sistema de justicia penal. Permite con ello la definición clara de la función de cada uno de los operadores del sistema de justicia con las debidas protecciones a los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima. Se establece la nulidad de pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales oficiosa desde una perspectiva más amplia que la simple ilicitud de la prueba. Se regula la relación de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía, lo que va a generar una mejor actuación de ambas instituciones. Se consolida la integración y la regulación de diversos actos de investigación que va a permitir a la Policía y al Ministerio Público ejercer su función con irrestricto respeto a los derechos humanos, garantizando una investigación efectiva al utilizar técnicas recomendadas por el ámbito internacional. Se fortalece la protección de la víctima del delito, garantizando una participación en condición de igualdad durante todas las etapas del sistema de justicia penal. Con ello se garantiza el acceso a la justicia y la reparación integral del daño. Respecto a los criterios de oportunidad, se estableció que deben estar basados en la política criminal enfocada a aumentar la efectividad de la investigación y no como una simple herramienta para despresurizar el sistema de justicia. Para que el Ministerio Público pueda cumplir con su obligación de brindar seguridad a víctimas y testigos, se le autoriza a dictar medidas de protección que garanticen su integridad. Se consolidó la función de dirección de la investigación del Ministerio Público, lo que va a permitir una mayor coordinación entre policías y peritos. El Código Nacional de Procedimientos Penales va a permitir que en el plazo fijado por la reforma constitucional del 2008 se implemente en todo el país
un sistema de justicia penal que se sustenta en principios y criterios garantistas de corte democrático. La sociedad también exige que se combata eficazmente la delincuencia y la inseguridad pública provocada por esta, así como la impunidad y la corrupción. La investigación ha sido considerada en este dictamen no solo como un medio de lucha contra el crimen para que los hechos denunciados se esclarezcan y el culpable no quede impune, sino también como medios para la búsqueda de la certeza y evitar la injusticia, precisamente porque la sociedad está tan interesada en que se castigue al culpable como en que se absuelva al inocente y no se cometan injusticias. En el consenso logrado para la aprobación del presente dictamen se tomó en cuenta la realidad de nuestro país para construir un modelo procesal penal ad hoc a nuestras necesidades, teniendo como guía las directrices constitucionales que nos permitieron autogenerar un modelo mexicano de justicia penal democrático. Se construye una norma que está en armonía con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos y con la Ley General de Víctimas, formando con ello un marco jurídico moderno y acorde con las exigencias nacional e internacional. Se logra el balance entre derechos humanos y efectividad de la justicia penal. Ese era el compromiso y ese mismo se ha cumplido. Reconozco ampliamente a todos quienes participaron activamente tanto en la elaboración de estas tres iniciativas que se presentaron en este Senado, como a los académicos, investigadores y especialistas que intervinieron en el proceso de análisis y dictaminación de las mismas. Y un especial reconocimiento también a mis compañeros senadores que forman parte de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos. Sin duda, compañeros, están presentando un dictamen tan importante que yo diría de una gran trascendencia para garantizar los derechos y las libertades de las personas en el sistema de justicia penal. A nombre de mis compañeras senadoras que presentamos esta iniciativa, les reconocemos y les apreciamos su trabajo. Muchas gracias. Gracias, senadora María Cristina Díaz Salazar. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen. ¿Sí va a hacer uso de la palabra, senadora? Muchas gracias, señor presidente, con su venia. El dictamen que estamos poniendo a su consideración para su aprobación tiene diversas implicaciones, pero antes de plantear de manera general algunas que desde mi punto de vista tienen que ser rescatadas, tengo que mencionar que, como aquí lo han mencionado ya algunos otros legisladores y legisladoras que me han antecedido a la palabra, que es muy importante destacar la participación preponderante en algunos temas de compañeras y compañeros legisladores y legisladoras. En el caso muy particular, quiero hacer desde esta tribuna un reconocimiento a la senadora Arely Gómez. Arely, que en esta gran generosidad que le caracteriza,
me invitó a sumarme a un proyecto de propuesta de Código Procesal Penal único, donde firmamos varios senadoras y senadores. Quiero mencionar que este proyecto, que hoy se está dictaminando junto con otros importantes, también lo signaron el senador Roberto Gil, el senador Manuel Camacho, el senador Pablo Escudero, el senador Omar Fayad, el senador Luis Armando Melgar, la senadora Laida Sansores y la senadora Dolores Padierna. Ahora bien, también quiero agradecer, y más adelante por cuestión de procedimiento haré una pequeña adición que estoy reservando, y también quiero agradecer la disposición del presidente de la Comisión de Justicia, que me permite hacer esa adición que en su momento voy a mencionar. El juicio penal en México, como sabemos, se caracteriza todavía por un procedimiento predominantemente escrito, secreto y tardado, con formalismos caducos, como el que se manifiesta a través de montañas de expedientes en los juzgados, una defensoría pública que no alcanza a defender a todos los procesados, la ausencia de los jueces en las audiencias, el papel predominante que tiene el Ministerio Público en la investigación de los delitos y los altos índices de impunidad que prevalecen a pesar del aumento de incriminados en las penas y un aumento considerable del gasto público para combatir la criminalidad que hoy ponen en una gran relevancia la discusión para que sean resueltos a partir del mandato en una reforma constitucional de 2008 en materia penal. Este problema existente en los juzgados penales, la situación verdaderamente dramática que vivimos en muchísimos casos, algunos de ellos son públicos, pero cientos, miles de casos no son públicos, en un procedimiento centrado en el papel, en donde no existe una interacción directa entre el juez o la jueza y las y los acusados. Las audiencias se desarrollan en un ambiente inapropiado que hoy se está corrigiendo con este Código Nacional Procesal Único, que permite que además las reglas que están dispares en 33 instrumentos procesales en el país y que han convertido prácticamente en un caos nuestro sistema. Por eso, lo fundamental de este dictamen es que se hace accesible a la justicia para todas y para todos, se profesionaliza la investigación de los delitos y además se otorga a las víctimas un papel preponderante en el proceso penal. Este dictamen que hoy se pone a consideración del Senado de la República contribuye para que la Federación cuente con un solo procedimiento en materia penal, lo que sin duda impactará en todos los ámbitos del sistema de procuración y de administración de justicia, y también obligará a la capacitación, formación de policías, ministerios públicos, litigantes, jueces, magistrados, pero también en la infraestructura judicial, con salas de audiencia, sistemas de grabación, así como otras medidas que implican la erogación de recursos presupuestales para su implementación. Pero todos los gastos que se tienen y que se están ya implementando significan, sin duda, una aportación, una inversión para que nuestro sistema vaya en congruencia con lo que nos mandata la Constitución. Por lo tanto, mi grupo parlamentario se suma a este trabajo que efectivamente llevó más de un año y que hoy es muy importante, a finales de este periodo ordinario de sesiones, estemos finalmente concretando. Yo me reservo, señor presidente, para en su momento hacer rápidamente desde mi curul la reserva que agradezco ha sido tomada en consideración por los promoventes que han dictaminado el presente proyecto de dictamen. Gracias. Gracias, decreto, senador. perdón.
senadora Angélica de la Peña Gómez. Agotada la lista de oradores en la discusión en lo general de este dictamen, informo a la Asamblea que la senadora Laida Sansores ha hecho la reserva al artículo 55 y la senadora Angélica de la Peña Gómez reserva el artículo 137 del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Ayúdame a enviar a la senadora que imprimir, por favor. Informo que acabo de recibir una reserva del senador Fidel de Médicis Hidalgo al párrafo tercero del artículo 456 y se adicionan una sección tercera romana y una sección cuarta del capítulo segundo del título 12 y los artículos 484 bis al 484 bis 18 para quedar como sigue.
¿Falta algún compañera o compañero por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Senadora Mariana Gómez. Señor presidente, se emitieron 104 votos a favor, 0 votos en contra. Aprobada por unanimidad, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales. A continuación, iniciamos la discusión en lo particular y para ello se le concede el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores San Román para referirse al artículo 55 del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, sonido, por favor, en el escaño de la senadora Laida Sansores. Sí, ¿para qué asunto? Nada más para hacer un breve comentario sobre la reserva. En el dictamen contiene una prohibición absoluta a la cobertura de los medios de comunicación para grabar con sonido o con video los juicios y también que se pudiera hacer de una manera independiente. Esto está en los artículos 55 y 58 y nosotros estamos proponiendo que se regule la cobertura televisiva, pero que no se prohíba de manera absoluta, que se le faculte a los jueces para poder autorizarla, porque si esto no se corrige, y esperamos que esto será revisado probablemente un próximo año y queremos que quede ya asentada nuestra inquietud. Si esto no se corrige, pues nunca más se podrían filmar un juicio y transmitirlo por cine o televisión, como sucedió con la película Presunto Culpable, que un documental considerado el más visto en la historia de México, pero que sobre todo permitió ampliar a la ciudadanía el entendimiento de los problemas del sistema de justicia mexicano. Por eso es nuestro interés en dejar asentada esta reserva. Gracias, presidente. Gracias, senadora Laida Sansores. Pido a la Secretaría que dé lectura a la reserva presentada por la senadora Sansores, que se refiere al artículo 55, e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a propuesta de modificación. Artículo 55. Restricciones de acceso de las audiencias. Fracción cuarta, párrafo segundo. De conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes deseen hacer labores periodísticas podrán presenciar las audiencias como cualquier otra persona para realizar sus labores informativas. Deberán informar de su presencia ante la autoridad judicial de forma oral antes del inicio de la audiencia. Quien además desee utilizar equipo de audio o videograbación deberá proponerlo de forma oral con el fin de que la autoridad judicial pueda informarlo a las partes. Las partes tendrán la oportunidad de objetar de forma oral la grabación de la audiencia o de parte de esta. Si hay objeciones que consideren fundadas, la autoridad judicial podrá prohibir que ciertas porciones de la audiencia o que los testimonios de ciertas personas que aparezcan en ella sean videograbados. En aquellos casos en que la autoridad judicial imponga restricciones parciales a la publicidad de la audiencia, también los operadores del equipo de videograbación y quienes realicen labores periodísticas deberán observarlas. La autorización otorgada para videograbar la audiencia implicará también la de transmitirla por cualquier medio. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la votación nominal del artículo 55 en los términos del dictamen.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senador Rufo, a favor. Sigue abierto el sistema. Senadora Gaby Cuevas, a favor. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senadora Diva Gastelo. Senador José Yunes. José. A favor. Senadora Rocío Pineda Goche, a favor. Senador Ricardo Barroso, a favor. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 94 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstención. Gracias, secretaria. En consecuencia, quedó aprobado el artículo 55 del proyecto de decreto de código en los términos del dictamen. Se concede ahora la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 137 del proyecto de código. Del sonido en el escaño de la senadora, por favor. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer una adición en el artículo 137 que refiere a medidas de protección de una cuarta fracción. Lo que significaría de aprobarse, presidente, es de que se recorrerían las siguientes fracciones. La redacción de la fracción cuarta para quedar como sigue. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identificación de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. Esa sería la reserva que presento. Gracias, senadora. Pido a la Secretaría de Lectura la propuesta de la senadora Angélica de la Peña e inmediatamente después consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse. Doy lectura a la propuesta. Artículo 137. Medidas de protección, fracción. Sí. No. Unido en el escaño el senador Gil. Gracias, presidente. Solo para informar que la mesa directiva de la Comisión de Justicia ha acordado respaldar la reserva que ha formulado la senadora Angélica de la Peña. Acordado aceptar la reserva. Fracción cuarta, nueva. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Consulte si es de aprobarse, por favor. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse, de aceptarse la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aceptada, señor presidente. Hágase los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 137 con la propuesta aceptada.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 97. Senadora Adriana Dávila, a favor. Se emitieron 98 votos en pro y 0 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 137 del proyecto de código con la propuesta aceptada. Se concede ahora la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar sus reservas. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, sin duda que el tema que estamos discutiendo es un tema fundamental para la vida del país. Es muy importante que los senadores de la República estemos atentos cuando se discuten este tipo de asuntos y cuando se discuten todos los asuntos, porque el Senado de la República no discute cuestiones que no tienen relevancia, discute cuestiones torales para la vida pública del país. Quiero, como antecedente, señalar que en su momento observamos la ley de lavado de dinero, en donde, al dejar un concepto como el de averiguación previa, se está presumiendo que todos los mexicanos y las mexicanas que se les señale por parte de la Secretaría de Hacienda como probables lavadores de dinero no son presuntamente inocentes, son presuntamente culpables. En su momento fue aceptado por la Comisión de Justicia, pero el daño persiste y hoy hay mexicanos y mexicanas que están padeciendo las consecuencias de haber dejado este concepto en la ley del lavado de dinero. También advertimos en su momento en la ley de amparo que no se podía desde esta ley poner en duda a la justicia federal, ya que la ley de amparo señala con mucha claridad que aunque el juez federal declare la suspensión de un acto, el Ministerio Público tendrá 48 horas para resolver. También la Comisión de Justicia y el Pleno del Senado nos dio la razón. Sin embargo, hoy miles de compatriotas están siendo perjudicados y quedan a expensas de los ministerios públicos y de las policías ministeriales en este tema tan delicado. Quiero llamar la atención de lo que sucede en el Código Penal, en el Código de Procedimientos Penales que estamos discutiendo en este momento. Faltan dos recursos que son imprescindibles para garantizar de manera plena el acceso a la justicia y el respeto pleno a los derechos humanos de los justiciables: el recurso de casación y el recurso de revisión. En ambos recursos contemplan causales para que el justiciable pueda acceder de manera plena a la justicia. Sin embargo, el Código, al negar la casación y al negar la revisión, está eliminando causales que pueden favorecer al justiciable. Un tema que no es menor: en todo el país se está dando la capacitación sobre el nuevo modelo, es decir, sobre el modelo
de justicia adversarial. Y en esta capacitación que se está dando en todo el país a los operadores del sistema adversarial, se está planteando en el tema de los recursos a la casación y a la revisión. Sin duda que si eliminamos del Código Penal estos recursos, se generará un gran desfase de los que están siendo capacitados en ese sentido. También se elimina un amplio espectro en el que el justiciable puede inconformarse ante una resolución que lo afecte. Y cuestiones más graves, se están incorporando causales de recursos y otras se eliminan. Y sin duda esto va a generar una confusión en la capacitación que ya se dio del modelo acusatorio, en donde se contempla la casación y en donde se contempla la revisión. En la propuesta que estamos haciendo, estamos proponiendo que se contemple la casación por los siguientes motivos. Dice, procede la casación cuando, 1, en la tramitación de la audiencia de debate de juicio oral, se hubieran infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución federal o local o por los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano que se encuentren vigentes. 2, la sentencia hubiera sido pronunciada por el tribunal incompetente o que en los términos de la ley, cuando hubiera sido pronunciada por un juez que hubiese intervenido como juez de control en el mismo asunto o con la concurrencia de un juez que debió excusarse conforme a lo dispuesto por este código, cuya recusación estuviera pendiente o hubiese sido declarada por tribunal competente y cuando hubiera sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley o con concurrencia de jueces que no hubieran asistido a todo juicio. 3, la audiencia del juicio oral hubiera tenido lugar en ausencia de alguna persona cuya presencia continuada exige la ley. 4, si hubiera violado el derecho de defensa o de contradicción. 5, en el juicio oral hubiera sido violada las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad, oralidad, inmediación o concentración de juicio, siempre que se vulneren derechos de las partes. 6, cuando se viole, en lo que atañe al fondo de la cuestión debatida, un derecho fundamental o la garantía de legalidad. 7, se carezca de fundamentación, motivación o no se hubiesen pronunciado sobre la reparación del daño. 8, haya tomado en cuenta una prueba ilícita que trasciende el resultado del fallo. 9, no hubiera respetado el principio de congruencia con la acusación. 10, hubiera sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada. 11, al apreciar la prueba, no hubiera observado las reglas de la sana crítica, de la experiencia o de la lógica, o se hubiera alterado el contenido de los medios de prueba. 12, la acción penal extinguida. Todas estas cuestiones, compañeros, están siendo eliminadas de nuestro código al eliminar el recurso de casación. En el recurso de revisión, procederá contra la sentencia firme en todo tiempo y únicamente a favor del imputado. Solamente leo lo que estamos proponiendo como numeral 4, en donde dice: después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solo o unidos a los ya examinados en proceso hagan evidente que el hecho no existió, que el sentenciado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable. Es decir, lo que se llama en materia penal el incidente de inocencia. Yo sí quiero, compañeros senadores, compañeras senadoras, que reflexionemos sobre estos dos asuntos de los recursos para que a cabalidad la reforma de derechos humanos del 2011 realmente la apliquemos y no por la prisa estemos planteando cuestiones que van a lastimar profundamente a los justiciables de nuestro país. Por su atención, muchas gracias
y ojalá y la reforma que estamos proponiendo y la incorporación se acepte por este Senado. Gracias, compañeros. Gracias, senador. En virtud de que fue extensamente explicada las reservas del senador de Médicis, consulto a la Secretaría, que pida la Secretaría consulta a la Asamblea en forma económica si es de aceptarse o no a su discusión. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. En consecuencia, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Las propuestas de adición de nuevos artículos no fueron admitidos y su trámite se agotó en la votación negativa de esta Asamblea. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recabar votación nominal del artículo 456 en los términos del dictamen. Sonido en el escaño del senador Emilio Gamboa. Muchas gracias, señor presidente. Nos acabamos de enterar a través de los medios de comunicación que ha fallecido un gran líder mundial, Nelson Mandela, un hombre que peleó por la democracia, por la libertad, por la igualdad, por la paz, y un hombre que generó ejemplo mundial en muchos países. Le pediría que solicite al Pleno guardar un minuto de silencio. Con mucho gusto, nomás deje que termine el trámite de la votación y lo haremos para no levantar el procedimiento. Y le agradecemos mucho, senador. Sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. También nos estamos enterando de esta enorme, lamentable pérdida de un hombre gigante, de un hombre fuera de serie, como lo fue Nelson Mandela, que él siempre vivirá en el mundo. Es un ejemplo de lucha en defensa de los derechos humanos y fue el hacedor, el creador de la liberación de Sudáfrica y el ejemplo para todo el mundo. Nuestro pésame y me sumo al pedido de un minuto de silencios. Gracias, senador. Está concedido. Nomás dejemos terminar la votación. Perdón. Senador. Sonido en el escaño, senador Gamboa. Señor presidente, le suplico que cambie mi propuesta. En vez de un minuto de silencio, un minuto de aplausos. Sonido en el escaño de la senadora Cuevas. Desde el Grupo Parlamentario del PAN también queremos sumarnos no solo a este minuto de silencio, sino también al reconocimiento de un gran hombre, un libertador, un humanista y sin duda de quien todos quienes nos dedicamos al servicio público debemos seguir su ejemplo. Gracias, senador.
Sonido en el escaño del senador Camacho y de la senadora Palafox. Sí, en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, yo quisiera nada más hacer un recuerdo de Mandela. Es un hombre que tuvo las dos cualidades mayores que se pueden tener en la política. La primera, las convicciones absolutas, y la segunda, una extraordinaria capacidad de negociación. Eso es todo. Gracias, senador. Sonido en el escaño de la senadora Marta Palafox. Gracias, señor presidente. A nombre de la bancada del Partido del Trabajo, sumarnos a este luto que tenemos todos los que vivimos en la vida pública y reconocemos el liderazgo de los hombres que con sencillez, con humildad, con vocación y con congruencia en el hacer y en el decir, hoy deja un lugar muy difícil de sustituir. En homenaje a él, nos sumamos todos. Acéptenlo, por favor. Gracias, senadora. Informe, secretaria, de la votación. ¿Falta algún compañera o compañero por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema Rabindranath. A favor. Senador Manuel Camacho. A favor. Conforme al sistema electrónico se emitieron 84 votos en pro, 85 votos en pro y 12 votos en contra. 13 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 456 del proyecto de código en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Felicidades, senadoras y senadores.